Esta parasha, perdón, tiene un nombre muy apropiado para lo que el Eterno espera de todos sus hijos. La parasha se llama Kedoshim, que significa santos. Ahora, la palabra Kedoshim es el plural de Kadosh. Kadosh es lo que comúnmente se llama santo. Ahora, ¿es exacta esa palabra? Tal vez no, porque Kadosh significa apartado. ¿Apartado para qué? Para un propósito especial. En este caso, apartado para los propósitos del Eterno. Y yo varias veces he hecho hincapié en esto que voy a decir, pero es bueno volverlo a decir. Es muy importante, bueno, los que no tienen la posibilidad, bueno, es una lástima, pero hay que tratar de ayudarles. Los que tienen la posibilidad de conocer algo del idioma hebreo deben saber que las palabras en este idioma que están relacionadas muchas veces tienen, o sea, esa relación se da en la medida en que se escriben con las mismas letras. Normalmente esas letras se llaman raíz, que en hebreo se dice shoresh. Son normalmente tres letras. A veces son dos, pero normalmente son tres letras que, digamos, reúnen varias palabras que tienen algo en común. Voy a decirlo con esta palabra Kadosh. Kadosh se escribe lo mismo que Kodesh, se escribe lo mismo que Kadesh. Y aquí quería hacer una anotación especial. Kadosh es apartado, es santo. Pero Kadesh puede ser santificación, pero también puede ser prostituta. Y uno dice, ¿qué tiene que ver un Kadosh con Kadesh? ¿Qué tiene que ver un santo con una prostituta? Pues en el significado primigenio tienen que ver con lo mismo, porque la Kadesh también es apartada para un propósito específico, que no es el eterno, pero igual tiene que ver en ese sentido, en el fondo, por eso se llama el Shoresh, la raíz, eh, es muy parecido, es similar. Entonces el Kadosh, por eso es bueno conocer algo del hebreo, se escribe con tres letras que son la Kof, la Dalet y la Shin, iguales letras con las que se escriben otras palabras. También está Kiddush, que es santificación, Kedushá, que es santidad en femenino, etc. Entonces, Kadosh, el primer versículo, el primero y segundo versículo de esta parashá dice, y le dijo el Eterno a Moshe, diles a los hijos de Israel, seréis santos porque yo, el Eterno vuestro Elohim, soy santo. Aquí hay cosas. Esta parashá es muy rica en misbot, en mandamientos, y no vamos a ahondar mucho en todos porque no nos alcanzaría ni este Shabbat, ni el otro, ni muchos. Ok, entonces, dice, seréis santos porque yo el Eterno vuestro Elohim soy santo. Pues Él es santo, obviamente. ¿Y nosotros cómo vamos a poder ser santos como Él? Esa es una buena pregunta porque la respuesta es, no es posible ser santos como Él. Empezando porque nosotros ya pecamos, por lo menos yo muchas veces. El solo hecho de haber pecado una vez ya no nos hace como Él directamente, o sea, iguales a Él en santidad, quiero decir. Pero cuando Él dice que seamos santos es que procuremos siempre estar apartados para Él, para sus propósitos, para cumplir su voluntad, de manera que cumplamos con esta sentencia de que seamos santos, porque Él también es santo. Además, eso es otra forma de decir, sean semejantes a mí. Recordemos que en el libro de Bereshit, cuando el Eterno está creando al hombre, antes dice, hagamos un hombre con nuestra imagen y con nuestra semejanza.
Y la mejor forma como mostramos nuestra semejanza con el Eterno es siendo Kedoshim, como la parasha de hoy, siendo santos. Esa es la forma como nosotros podríamos decir que somos semejantes al Eterno. Es muy importante. Ahora, hay muchos temas que nos ofrece esta parasha. En este libro de Vaikra, al que muchas personas lo consideran como un poquito aburrido, en realidad encontramos lo más santo de toda la Torá, porque este es el libro de la santidad. Y curiosamente en esta parasha, digo curiosamente porque no es que sea curioso, sino para aquellos que creen que este libro es muy aburrido, de esta parasha y de este capítulo 19 sale el mandamiento. En el versículo 18 dice: no tomarás venganza ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, atención, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Eterno. O sea, el libro que supuestamente es aburrido es de donde sale el mandamiento del amor al prójimo. Qué interesante. Por eso es que cuando tantas personas despotrican un poco de la vieja de Sham, diciendo que ese es un libro que no es importante o que no se debería leer, pues realmente ese libro dice también que el segundo mandamiento de la Torah es similar al primero. El primero es amar al Eterno sobre todo, y el segundo es este. Y ese no es un mandamiento que instituyó Yeshua, sino viene de aquí de la Torah, porque Yeshua se adhirió siempre a lo que dice la Torah. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué dice eso? Pues porque nadie, que yo sepa, nadie se odia. De hecho, uno siempre quiere lo mejor para uno. No como egoísmo ni nada, sino si uno va a comprar, por ejemplo, una prenda de vestir, un saco, uno no va a escoger una cosa que parezca vieja, sucia, rota. No, uno compra algo bueno, que le dure, que lo pueda usar durante un buen tiempo. Lo mismo unos zapatos o qué sé yo. O si uno va a comprar una casa, no la va a comprar sin techo, no la va a comprar sin servicios públicos. No, no, la compra ya con toda la dotación para poder vivir bien. Y de esa forma, como uno se ama a sí mismo, el Eterno quiere que ame a los demás. Cosa difícil. ¿No les parece? ¿O alguien ama a los demás como se ama a sí mismo? Eso es difícil. Eh, pero la idea es que nosotros vayamos siempre en esa dirección. Aquí existen muchísimos mandamientos, muchísimos. A ver, hablan de idolatría, hablan de inmoralidad sexual, hablan de ofrendas por los pecados por la culpa por pecados, hablan incluso de aparear animales de diferente especie, de no robar, de no actuar en forma hipócrita. Como son tantos, no es que no tenga nada preparado, pero como son tantos, quisiera dejar abierta la posibilidad para que alguno de mis hermanos me comentara o me hiciera la sugerencia de alguno de tantos de esos mandamientos que le interesaría conocer un poco más en detalle. Entonces escucho opiniones. Hay muchísimos. Es una de las parashot que tienen más mandamientos. Entonces, a ver, escucho. Y no todos al tiempo. ¿Hay alguna sugerencia? More, no estoy seguro si en la parasha de hoy está. Sé que en la de la semana pasada se hablaba de los sacrificios que se hacían, que estaba prohibido hacer sacrificios fuera del templo, y se hablaba de la sangre, de comer la sangre o... Eso está en la pasada, sí. Correcto. Igual también
lo va llamando a una santidad. Pero me hacían una pregunta que finalmente no la contesté una hermana, y era por qué la Torah dice comer sangre si finalmente es como beberla. ¿Tiene algo especial o simplemente es... mm, Esa es una buena pregunta y vale la pena hablar sobre ella. Mire, el Eterno dice, no comerás carne con su sangre, porque la vida está en la sangre. O sea, el alma, el nefesh, está en la sangre. Esto se refiere, por ejemplo, a no consumir morcilla, pipitoria o todas esas cosas. O la carne cruda con la sangre. Pero es que no es lo mismo. ¿Por qué? Si alguien se corta un dedo, normalmente pregunta, uno está ingiriendo sangre como algo que está prohibido. Creo que esto ya lo habíamos tratado alguna vez. ¿Alguien tiene alguna opinión? Bueno, no es lo mismo, porque cuando yo hago esto, pues como que la chupo, ¿qué es lo que pasa? La saliva pues tiene ciertas propiedades curativas, digámoslo así, que nos permiten como que la herida ayude a sanar. Nosotros no estamos haciendo, o sea, no tenemos ese reflejo para consumir sangre como alimento. ¿Me hago entender? Además es mi sangre. Yo no haría lo mismo con la sangre de otra persona, pues. Entonces yo no estoy cogiendo, mejor dicho, voy a exagerar un poco. Yo no me estoy abriendo una herida para consumir sangre y alimentarme, y eso no tiene sentido. Porque la prohibición de ingerir sangre tiene que ver con la alimentación. Esto es, llamémoslo así, algo curativo. O a alguno de ustedes les gusta la sangre, pues sabe muy rico, sabrosa la sangre. No, no. Uno tiene que tener también sentido común para interpretar la Torah. No es que coge uno un texto literal y ya, está todo prohibido. No, ese es el tema. Entonces, ahí se está hablando, a ver, este es el 17:11, creo que es. A ver si lo puedo. Por cuanto la vida de la carne está en la sangre, yo la destiné. Entonces, será castigado por comer sangre. Comer sangre. La sangre no se come, pero lo que está tratando de decir es, dentro de algún alimento, pues no consumir la sangre. Y si de pronto yo no tengo una curita o algo para taparme y tengo mi lengua para detener el sangrado, entonces por eso me voy a condenar en el quinto infierno. No, hay que ser suficientemente inteligentes para darse cuenta que por ahí no es la cosa. ¿Sí me entiende para dónde va el asunto? sí, señor, claro que sí. Vale. Bueno, ¿alguien más? Bien. Aquí hay, bueno, es que son muchos. Aquí hay, por ejemplo, uno dice, cuando cosechareis lo sembrado en vuestra tierra, no segaréis hasta el límite de tu camino, de tu campo, perdón, ni recogeréis las espigas caídas, ni rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Dejaréis todo eso para el pobre y para el forastero. Yo soy el Eterno. ¿Se acuerdan que Ruth recogía espigas? O sea que quienes dejaban espigas, entre otros, Boaz, que iba a ser su esposo, él dijo, dejen regado ahí porque van a recoger. Eso es un acto de misericordia. Hay personas que se pegan casi hasta de lo que es basura. Yo no sé si ustedes han visto por ahí o algún programa que llaman acumuladores, que llenan su casa casi de basura y no salen de eso por nada del mundo, porque están tomando
y además se vuelven lugares casi invivibles porque se llenan de suciedad, de virus, de bacterias, qué sé yo. Cuando muchas de esas cosas las podrían botar o incluso que no las necesitan, se las podrían donar a alguien. Bueno, este texto que vemos en la Torá nos muestra que podemos ser misericordiosos con los demás y dejar que recojan cosas que uno no usa. Por ejemplo, si uno tiene ropa que ya no usa y que está en perfecto estado, ¿por qué no regalarla? En lugar de hacerla trizas o quemarla, alguien la puede utilizar si está en buen estado. Cosa diferente a lo que hacen muchos cuando hay campañas de grandes donaciones que llevan hasta colchones podridos, llevan comida en mal estado. Eso es malvado. Cuando uno dé algo, debe darlo en perfecto estado, como si fuera para uno. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es más, si yo le voy a dar algo a alguien en función de donarle, si yo lo puedo comprar y dárselo, mejor todavía. Pero si lo tengo en muy buen estado, se puede consumir, se puede usar, perfecto. Pero no de esa forma, que yo doy de lo que me sobra, o sea, de lo que yo ya no uso porque está en mal estado, no, eso no debe ser así. Bien, hay muchos otros. Por ejemplo, no hacer acepción de personas en un juicio. Ahora que estamos viendo una realidad tan terrible en este país, donde hay tanta polarización, yo me doy cuenta que las opiniones de muchas personas no se tienen en cuenta porque pertenecen a X o Y filiación política. No solo no se escuchan, sino que se criminalizan. En fin, la idea es que todos somos iguales ante el Eterno. Ahora, obviamente hay personas que sí definitivamente tratan de acabar con un país, con una sociedad, pues, bueno, para eso existen unas leyes que les ponen el tate quieto. Ah, aquí More, que dice que uno no debe albergar contra su hermano rencor. Sí, mi hermano. More, es que a raíz de esa misma de no hacer acepción de personas, sucede que estaba estudiando sobre el rey David precisamente esta mañana, con mi esposa y unos hermanos. Y digamos, el adulterio era penado con caret para, para que lo cometiera. El asesinato era penado con caret. Em, una persona que hiciera sacrificios sin ser Cohen, eh, también, igual, porque no era la función. Los sacrificios solamente los hacían los sacerdotes. Pero estas tres cosas las hizo David. Sin embargo, por la misericordia del Eterno, eh, no fue penado con caret. Eh, Sin ir a juzgar, y en eso quiero ser muy respetuoso, porque ¿quién más juez que el Eterno? Que es, que lo sabe todo. ¿Usted sabe alguna razón o la Torá muestra o algún comentario muestra por qué razón David no fue penado con esa, Con careta. con ese castigo, con caret? Porque para Sí. cualquier persona era irremisible. Para contestar esto, tengo que irme un poco atrás. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, una muerte por caret era inmediata. Recuerden cuando estaba alguien recogiendo leña en Shabbat y todo eso. Cuando Ahán codició un manto babilónico también. Pero después la cosa no fue así. Entonces uno pregunta, ¿será que el Eterno ha cambiado? No ha cambiado. Miren qué pasó, y eso es lo que yo he podido ver de acuerdo con los escritos. Entonces, en la época de los jueces, que fue una época muy triste, ya cuando murió Yehoshua, Josué, fue terrible porque
Era un círculo virtuoso. El pueblo se iba a la idolatría, renegaba del Eterno, venían los pueblos enemigos, vencían a Israel porque peleaban contra ellos, el pueblo se desesperaba, clamaba al Eterno, surgía un juez que establecía el orden, peleaban contra los enemigos y ganaban, el pueblo se olvidaba del Eterno y otra vez volvía a lo mismo y seguía el mismo círculo vicioso. En esa época de los jueces, no vemos que eso que está diciendo mi hermano sucediera. Y uno dice, ¿por qué? Yo llegué a una conclusión que es perfectamente aplicable a lo que hizo David. De hecho, David cuando codició a Bathsheba, a Betsabé, y que mandó matar a su esposo, debía haber muerto, pero no murió. Y además dice el Eterno que David era un hombre conforme a su corazón. Bien, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que cuando Israel estaba reunida como un todo, todos los hijos de Israel eran como la misma cosa. Entonces todos entendían la Torá con el alcance que el Eterno le dio en lo que está escrito. Sin embargo, cuando Israel empieza a mezclarse con los demás pueblos, sucede algo. Por ejemplo, si un hijo de Israel estaba cometiendo un pecado como los que se mencionan acá y en otras partes, si el Eterno lo juzgaba inmediatamente, había el peligro inminente de que el otro, que también estaba haciendo lo mismo, pero no era de Israel, pudiera denigrar del nombre del Eterno y acusarlo falsamente de injusticia, diciendo, yo puedo hacer lo que yo quiera, porque como no soy israelita, entonces el Eterno no me va a juzgar a mí, en cambio a ese sí. O sea que ahí hay como una injusticia. ¿Sí me están entendiendo? Sí, señor. Entonces, después no volvió a pasar eso. No porque el Eterno hubiera sido laxo, no porque el Eterno hubiera sido justo, sino más bien, en cierta forma, para evitar la constante profanación de su nombre, de su majestad. Por eso esas penas, hoy, por ejemplo, ¿cuántas personas no debieran haber sido muertas en forma fulminante? ¿Sí me están entendiendo? O sea, los que matan a alguien porque se les ocurrió, los que andan con sus LGBT y todos esos, los que suben a un gobierno a defender criminales, los que están robándole a las personas más desvalidas, los que hacen negocios turbios para robarle a mucha gente, esa gente debería estar muerta, o por lo menos presa por 200 años, qué sé yo. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? En esta sociedad donde el nombre del Eterno ha sido vilipendiado, ha sido minimizado y ha sido desprestigiado, ¿qué podemos decir? Que si el Eterno se pone a hacer justicia directamente como sucedía antes, el efecto podría ser peor, no por culpa de él, sino por culpa del ser humano, porque entonces muchos van a hablar peor todavía. Fíjense que, por ejemplo, cuando algunos de israelíes matan palestinos, se viene todo el mundo encima de ellos. Claro, yo no voy a decir que los israelíes son santos todos, pero cuando los palestinos atacan, ahí sí, ¿ven? Entonces, el gran peligro, el enorme peligro existe en que el nombre del Eterno, y por lo tanto él mismo, sea desprestigiado, menospreciado, vilipendiado, y no pase nada. Tengamos en cuenta, ojo con esto que voy a decir, en Bereshit 4:29, donde dice que todos empezaron a invocar, entonces se empezó a invocar
con el nombre del Eterno, se empezó a llamar con el nombre del Eterno, cuando el primer hijo de Shet, que se llamaba Enosh, que muchos interpretan como que ahí empezó la gente a ser muy piadosa. No, señor, empezó a ser muy corrupta y por eso vino el diluvio después. Yo hice un video respecto de eso, además. O sea, insultar, maldecir, blasfemar, minimizar, menospreciar, todo eso, el nombre del Eterno es un pecado tan grave que merece la muerte. Y por eso fue juzgado entonces con el diluvio. Hoy en día, desde el Eterno puede ser mucho peor. ¿Qué va a pasar? Recemos porque la cosa está cerca y el juicio va a ser terrible. ¿Sí me hago entender? Sí, señor, claro que sí. Pasó con David, porque David estaba mezclado, había mucha gente de otros pueblos. Eso es lo que pasa. Además, él estaba en una condición muy visible. ¿Ok? Ahora, el Eterno lo consideró a él un hombre bueno conforme a su corazón, porque de todas maneras David sí reconoció sus pecados. David sí hacía teshuvá. David sí entendió que él era un pecador, lo que no hicieron otros. Ahí está la gran diferencia. ¿Está claro? ¿Está bien entendido? Claro que sí, More. Sí, señor. Muy bien. More, yo me tengo que desconectar ya. Le Adelante. agradezco mucho y algo muy hermoso que tiene esta para allá es que aunque uno ve todos los mandamientos que fueron dados hace casi 4000 años y lo hizo el Eterno para guardar a su pueblo de toda la corrupción, de todo lo que pasaba a su alrededor, para hoy están tan vigentes por todo lo que estamos viendo. Todos estos mandamientos de la Parashá Kedoshim aplican en este momento para Totalmente. alejarnos de la idolatría, alejarnos de la inmoralidad, de la corrupción, de la Totalmente. injusticia. Entonces, es muy hermoso eso. More, que el Eterno le continúe bendiciendo, que Bueno, le termine de tener un mando un hermoso abrazo Shabbat y espero y que a lo los hermanos. comparta algo. Claro que sí, More, claro que Bueno, sí. ok, Que el Eterno les bendiciones. continúe bendiciendo, Que Shabbat le Shalom. vaya bien. Ok, shalom. Bien, ¿alguna otra pregunta respecto de lo que hemos visto en esta parasha? Yo moré. Sí, Yo, Martín. en Levítico 19:20 habla del hombre que se acuesta con una sierva que no ha sido rescatada. Sí, Dice que no se encuentran, que se hará expiación, pero que no morirán. Y en Levítico 20:10 dice que el hombre que estuviera con que adulterare con otra mujer que no fuera la suya, ellos sí morirán, porque es la diferencia. Si en resumidas cuentas es como el mismo pecado, adulterio. no es el mismo pecado, porque en uno se trata de la esposa, aquí no se trata de la esposa. ¿Sí me entiendes? Ahora, digamos que en ese contexto, en ese, no hoy, en ese contexto existía la servidumbre donde el siervo no era libre. Mm. Cuando una persona no es libre, está en cierta forma eximida de cumplir los mandamientos, porque su alma no es libre para cumplir. Ese es el tema. Ahora, hay cosas que uno no podría entender porque uno dice, bueno, pero de todas maneras es un ser humano, es una mujer, en fin, todo correcto. Dejémoslo como una especie de hook. Ahora, vuelvo y digo, es diferente porque en un caso es la esposa y en este caso no es la esposa. Listo. ¿El tema cuál es? Como no el contexto en que se escribió la Torá difiere enormemente del de hoy. Y además esto era aplicable exclusivamente al pueblo de Israel. Hoy no se podría aplicar. Y como en ese entonces, esa sierva muy seguramente no era de Israel, entonces por eso la pena no era tan grande. No significa que sea acepción de personas, sino más bien una diferencia como entre los dos pueblos, que para uno sí existía la muerte y en el otro caso pues no, porque ahí estaba involucrada la persona que no era de Israel. No podría ahondar mucho en eso porque pues la esclavitud no, hoy no debería existir,
porque cada alma debería ser libre. Y yo veo más eso como una protección hacia esa mujer que para el mismo hombre que está yaciendo con ella. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, señor. Sí, son contextos diferentes. Ok. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? En Levítico 19:23 habla de frutos incircuncisos. ¿Qué es eso? En cierta forma la respuesta está en el mismo versículo, dice, y cuando vinieres a la tierra y plantaréis árbol frutal, consideraréis sus frutos incircuncisos durante 3 años, plazo en el cual no serán comidos. A eso se refiere. O sea, no son puros. Cuando hablamos de circuncisión estamos hablando de pureza en realidad. Esos frutos incircuncisos, por la razón que sea, en cierta forma, a ver, si vinieres a la tierra, porque eso fue plantado no por el pueblo de Israel, sino por los otros. Y durante el tiempo, que son 3 años, Israel, los hijos de Israel, podrían arar la tierra de tal manera que se hiciera benigna para que esos frutos, una vez se hiciera esa actividad, pudieran ser consumidos. Como fueron plantados por enemigos de Israel, las prácticas no eran tan puras y no eran tan buenas. Eso es lo que podría explicar que durante los 3 primeros años no se pudieran comer. ¿Sí es claro? Señor, sí, gracias. Bien. De hecho, déjame decirte, en el 24 dice, y al 4.º año todos sus frutos serán santos en alabanza al Eterno, porque ya Israel había empezado a labrar la tierra. Ah, ok, listo. Muy bien. Gracias. ¿Alguna otra inquietud? Esta paracha habla de relaciones prohibidas entre familiares. Sí. Ahí nombra a la madrastra, nombra a la nuera, nombra a la suegra, a la hermana, a la tía, al cuñado, cuñada. ¿Hay alguna relación entre familiares que no esté prohibida por el Eterno? Que, por ejemplo, ahí no menciona primos. Yo le iba a mencionar precisamente, iba a decir esa, pero a ver, lo que pasa es que empezamos desde el versículo 11 tal vez. Hermana, hija, incluso la que está en Nidá. Bueno, en un caso tiene que ver con mujeres que ya tienen compañero, que tienen esposo, y en el otro en forma general. Pues nunca ha sido bien visto, aún por los pueblos que no tienen Torá, con familiares tan cercanos como las hijas o las hermanas, eso no. Los que tienen ese asunto, pues son unos depravados, básicamente, eso no. Ahora uno dice, bueno, ¿y cómo fue el asunto con la primera y segunda generación? Con Adán y Eva, y después, ¿de dónde salió la mujer de Caín? Pues era muy seguramente una de sus tantísimas hermanas o sobrinas. ¿Pero por qué? Primero, la genética, como siempre lo he dicho, era perfecta. Y segundo, porque no había otra opción. Porque no iba a ser con Eva. No había otra opción. Entonces, y además la pureza genética era, o sea, la pureza genética y no había problemas de enfermedades, entonces no había problema. Ahora sí. Por eso vino la Torá y legisló. Pues ahí no se menciona todo el universo de posibilidades en cuanto a relaciones prohibidas, pero hay unas que son como tan obvias que no, casi que no requieren que uno se lo diga porque uno lo entiende en su corazón. Hay algunas que no dicen ahí, No menciona. pero lo importante es que se está diciendo es que en general fuera del matrimonio nada, y obviamente con las familiares más cercanas. Hay algunos que se casan con las tías o con las primas, no está mencionado acá.
creo que no habría problema, porque de hecho incluso por allá Jacob se casó con familiares, acuérdense. Lo mismo Isaac, porque eran de la misma línea genealógica. Incluso Sara era media hermana de Abraham. Entonces, ese es el punto. Obviamente eso se legisló acá en una forma muy clara, de tal manera que no se cayera en errores. No podría decir mucho más, porque habría que hilar muy delgadito y dedicarnos a estudiar el tema con absoluto detalle para ver exactamente cuáles son los casos, casi que enumerarlos exhaustivamente, de manera que podamos decir, este sí, este no, etc. ¿Sí? Ya, Muy bien. ya, amor. ¿Alguna otra inquietud? Yo tengo una última. Sí, claro, dale, dale, tranquila. El levirato no contradice relaciones entre cuñados. ¿El qué, perdón? Levirato, No, porque las prohíbe cuando, cuando los dos están vivos. Cuando están vivos. Cuando mueren, ya, sí, no hay ninguna contradicción. El levirato dice, cuando él muera, de hecho, inclusive, no solo dice que es posible, sino que es obligatorio, sí, pero porque murió ya el otro. Claro, estando en vida, no, definitivamente no se puede. ¿Sí, es claro? sí, señor, gracias. De hecho, incluso algunos consideran esa sentencia como un jug, porque inicialmente parece que fuera contradictorio. Lo mismo sucede con la vaca roja, lo mismo sucede con otros mandamientos, porque parecieran contradictorios, pero no lo son. Bien. ¿Alguna otra inquietud? Por ello tengo una inquietud con respecto a lo de la Shonara, y es, digamos, el pensar y el hablar mal de una persona es lo mismo, ¿no? Sí. O sea, tanto el pensamiento como la palabra es igual. Es el mismo pecado. No es la misma acción, pero es el mismo pecado. Porque de hecho, cuando yo tengo un mal pensamiento con respecto a otra persona, pues mi vida cambia un poco. Porque estoy albergando de pronto algún odio, algún resentimiento, y hasta yo me puedo enfermar. Entonces sí. Y cuando ya llevo eso a la práctica, pues obviamente es peor todavía. Porque el daño puede ser incluso mayor, porque, por ejemplo, si yo esparzo un rumor, sea o no sea cierto, le voy a hacer daño a la persona. Y esto es algo que yo he dicho reiteradamente, y es, un chisme tiene un gran problema, y es que independientemente de que sea o no sea cierto, le hace daño a la persona a quien afecta ese chisme. Por eso es que el chisme es tan malo. Yo veo, por ejemplo, a un hombre y una mujer, entre comillas, mal parqueados. O sea, están, perdón, están en una cafetería solos, tomando alguna cosa y están hablando en forma muy amable, muy cercana. Y alguien que vea a esas dos personas ya se inventó la película y de que este está, sí, porque así es, están en intimidad, claro, es que escogieron ese lugar porque no sé qué. No, pues no, porque uno no puede imaginarse aquello de lo que no sabe nada. Por eso Yeshua, en Yohanan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, si uno ve algo, lo digo yo así directamente, está prohibido hacerse una imagen por allá rara. No, simplemente si uno tiene alguna duda y uno tiene alguna cercanía con alguna de las dos personas o con ambas, para saber exactamente qué fue lo que pasó y con el ánimo de ayudar, uno puede decir, llamar a una persona en privado y decirle, oiga, yo vi esto, esto y esto, o escuché esto y esto y esto, ¿qué fue lo que pasó?
Ahí uno no se está formando ninguna imagen ni está armando un lío, sino simplemente está preguntando. Y la persona se le explica a uno, ok, perfecto, eso es, y hasta ahí llega el problema. Pero no como hacen en ciertos periódicos, en ciertas redes sociales, que solo con una imagen ya se imaginan todo y esparcen el chisme afectando a una persona o a muchas. Eso no se debe hacer. Si uno le cuentan un chisme, lo primero que uno debe hacer es no creerlo. Y más bien consultar con la persona que es objeto del chisme, decir, bueno, mire, escuché tal cosa. Escuché no significa que ya le di crédito, sino escuché tal cosa. ¿Qué pasa? ¿Es cierto o qué es lo que usted puede decir? Y cuando la persona me dice, yo le creo porque esa es su versión, porque es la persona que estaba en la escena. Básicamente es eso. ¿Está claro? Bien. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una, More. Sí, Marcelita. Para las personas que son casadas, que tienen pareja, ellas están en la obligación delante del Eterno de perdonar una infidelidad de su compañero. Buena pregunta. Yo Es diría que es más una bien, de los celos. ¿cómo? En el documento de la Parashá se habla de los celos. Sí. A ver, la forma es más bien la siguiente. Quien la comete debe pedir perdón. Y una vez pida perdón, la otra persona sí debería perdonar. Ahora, perdonar no significa que necesariamente sigan juntos. Eso es otra Quien cosa. comete el error, el pecado, debe pedir perdón, indiscutiblemente. Ese es el derecho de las cosas. No que una persona le perdone a la otra la infidelidad tras infidelidad. No, señor. Quien comete la falta debe pedir perdón. Y la otra persona debe perdonar. Obviamente cuando es sincero, es genuino. Si es hipócrita, pues obviamente ya el asunto es otro. ¿Sí, sí es claro? Sí, o sea que si el que comete la infidelidad pide perdón, el compañero está en la obligación de perdonarle. Te respondo como Yeshua, no soy Yeshua, sino como Yeshua. Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca? ¿Hasta 7 veces? No, pues qué santo. Yeshua le dijo, no, 70 veces 7. Es claro, ¿verdad? Sí, señor. Gracias. Muy bien. ¿Otra duda? ¿Pregunta? Bueno, igual no fuimos muchos, pero creo que ha sido productivo. Sí. Trataré Gracias. de poner lo más pronto posible las grabaciones y espero que haya sido un tiempo de mucha bendición y que haya sido muy productivo para todos. Entonces, terminen de cumplir, de vivir un Shabbat en plena alegría, en plena bendición. Y bueno, oremos los unos por los otros, porque creo que todos... muchas bendiciones, estamos en contacto y chao, shalom. Chao, shalom.